Hola, ¿sabías tú que existen reacciones reversibles en el mundo de la química? Es decir, de reactivos podemos pasar a productos y de productos podemos regresar a los reactivos. Pero llega un punto en donde la velocidad de reacción de un lado y del otro se igualan. Ese momento lo vamos a definir como el equilibrio químico. Hoy veremos todas las características acerca de este particular instante y veremos cómo calcular la constante de equilibrio. También podremos estudiar cómo es la modificación de algunas variables para ver cómo podemos afectar el equilibrio químico. Por ejemplo, modificando la temperatura, la presión y la concentración de reactivos y productos. Entonces, sé tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. El equilibrio químico es el estado donde las actividades químicas no tienen ningún cambio neto en el tiempo. Se mantienen constantes las concentraciones tanto de los reactivos como de los productos. En una reacción en donde haya equilibrio químico van a ocurrir dos tipos de reacciones. Una reacción que llamaremos directa, que es la típica de reactivos a productos, y tendremos una reacción inversa que es el paso de productos a reactivos, tal como vemos en pantalla. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos varias moléculas de N2O4 en estado sólido. Primero, él se va a ir descomponiendo las moléculas en varias moléculas de NO2, estas que vemos como rojas. Entonces, cuando se produce esa descomposición de N2O4, vamos a obtener las moléculas de NO2, pero estas moléculas de NO2 se van a sintetizar nuevamente para volver a conformar N2O4. Pero va a llegar un punto en que la velocidad de descomposición de N2O4 y la velocidad de síntesis del NO2 es igual, ocurriendo entonces un equilibrio químico. Hay una definición muy importante en un equilibrio químico que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio para una reacción va a ser igual al cociente de dividir el resultado de multiplicar la concentración en equilibrio de los productos elevados al coeficiente que acompaña a la ecuación y el resultado de multiplicar la concentración en equilibrio de los reactivos elevados también al coeficiente que tienen en la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente reacción reversible de A más B, que nos va a dar C más D, y a la vez C más D se juntan para dar A más B, y fíjense que cada elemento está acompañado de un coeficiente que nos va a decir el coeficiente estequiométrico. Entonces, la constante de equilibrio en este ejemplo va a ser la multiplicación de los productos elevados a su coeficiente y dividido entre la multiplicación de los elementos que son los reactivos que están elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Pero estos elementos tienen que estar expresados en concentraciones molares para el cálculo de la constante de equilibrio. Veamos cómo podemos expresar la constante de equilibrio en algunos ejemplos prácticos. En este ejemplo, podríamos decir que la constante de equilibrio es igual a CH4 gaseoso por H2O gaseoso entre COG gaseoso por H2G elevado a la 3. Y eso porque fíjense que el coeficiente estequiométrico que acompaña al hidrógeno es 3. Veamos otro ejemplo. 4NH3 gaseoso más 5O2 gaseoso nos va a dar 4NOG más 6H2O gaseoso. En este caso, la constante de equilibrio quedaría NOG elevado a la 4 por H2OG elevado a la 6 entre NH3G elevado a la 4 por O2 elevado a la 5.
Fíjense, los coeficientes estequiométricos que vemos en pantalla que acompañan a cada molécula son los que vamos a poner como coeficientes que elevan al exponente. La constante de equilibrio puede variar en su construcción. Dependiendo de los elementos que la conforman, hay ciertas reglas que podemos modificar esta ecuación. Podemos expresar la constante de equilibrio en términos de presiones parciales y ahí la podemos llamar como la Kp. En el caso de que trabajemos con presiones parciales, ocurre la misma ecuación que hemos venido trabajando de productos entre reactivos, pero en vez de expresar en términos de concentraciones molares, lo único que tenemos que hacer es trabajar con presiones parciales. Dependiendo del valor de la constante de equilibrio, va a haber cierta tendencia de comportamiento dentro del sistema. Si la constante de equilibrio es menor que 1, quiere decir que la concentración de los reactivos es mayor que la concentración de los productos. En este caso, el equilibrio va a tender a desplazarse a la izquierda, favoreciendo la formación de los reactivos. Si la constante de equilibrio es igual a 1, quiere decir entonces que la concentración de reactivos va a ser igual a la concentración de productos. En este caso, podemos decir que la reacción está en equilibrio y que la velocidad de la reacción directa y de la velocidad de la reacción inversa son iguales. Si la constante de equilibrio es mayor que 1, quiere decir que los reactivos son menores que la concentración de los productos. Entonces aquí va a favorecerse la formación de productos. La reacción en este caso se desplaza a la derecha, ya que la velocidad de la reacción directa es mayor que la reacción de la velocidad inversa. Luego, el equilibrio puede presentar algunas alteraciones que Le Chatelier muy bien definió. El principio que nos dice Le Chatelier considera que todo sistema va a estar en equilibrio sometido a una acción exterior, se va a modificar en el sentido de oponerse a esa acción. ¿Cómo podemos ver una modificación en la reacción que está en equilibrio? Por ejemplo, si yo cambio la concentración de algún reactivo o de algún producto, evidentemente la balanza del equilibrio se va a ver modificada. Si yo, por ejemplo, estoy favoreciendo la concentración de productos, quiere decir que la reacción va a tender a descomponer productos para elaborar reactivos. Entonces, así podemos nivelar la cantidad de concentración que hay de un lado y del otro. También tenemos el efecto de la presión. Dependiendo de cómo estén sometidas en un área o en una superficie la fuerza que se ejerce sobre las moléculas, entonces se va a tender de un lado o del otro la producción en una reacción en equilibrio. Y por último, el efecto de la temperatura. Ya como hemos visto, existen reacciones endotérmicas o exotérmicas que dependiendo de qué lado esté jugando la temperatura, podemos ver si hay un aumento de la temperatura y estamos hablando de una reacción endotérmica, estamos elaborando en favor de los productos. Pero si estamos en una reacción exotérmica, más bien elevar la temperatura nos favorecería la producción de los reactivos.